Bueno, ¿por qué es importante hablar de racismo hoy en Cuba? Yo creo que es importante, sobre todo si entendemos la localización, las raíces del racismo en los procesos de colonización. Si tenemos en cuenta que el racismo es un legado de la colonización y que Cuba, así como otros países, es un país ex colonia, podemos entender que Cuba entonces carga también con ese legado colonial. La historia de la colonización por lo general se nos cuenta con la imagen de hombres blancos, europeos, llegando en sus barcos y conquistando pueblos de América, de África, pueblos originarios, ¿no? Visto así, es casi una historia de amor romántico, ¿no? Y es bueno, es importante entender que la colonización no fue una conquista, la colonización fue un proceso violento de ocupación de territorios, un proceso de exterminio de poblaciones y fue sobre todo un proceso de imposición de la cultura y la forma de vida europeas. La colonización como proceso histórico también impuso un conjunto de lógicas tales como que los pueblos indígenas africanos eran salvajes que necesitaban ser civilizados y que las personas negras además podían ser esclavizadas ya que los esclavos no tenían alma y podían además ser convertidos en mercancía. A partir de ahí, o sea, es la colonización la que impone esa idea de raza a partir de la cual se desprende el racismo. Y el racismo no es más que la asociación de un fenotipo de personas racializadas como negras, como indígenas, la asociación de un fenotipo a determinadas características morales, estéticas. A partir de ahí, pues personas negras son vagas, son perezosas, son inferiores, son feas, son salvajes, son agresivas, que por tanto necesitaban ser civilizadas. Por tanto, el proyecto de modernización y de civilización europea es un proyecto que se sustenta, que se funda, que tiene sus raíces en el racismo. Entonces es importante poder hablar de racismo hoy en Cuba para entender que cuando a mí me hacen la broma entre comillas, de que mi pelo es malo, de que mi pelo es duro, de que mi pelo es pasa, que digo que es broma entre comillas, porque como bien dice Adilson Moreira en su libro, eso es racismo recreativo. Para entender que ese tipo de broma es una expresión de la persistencia de ese legado colonial. Y yo creo que también es importante hablar de racismo hoy en Cuba para entender el racismo en toda su complejidad. Porque alguien pudiera decir, ah, no, pero bueno, eso es una cosa simple. No, es que esa forma de racismo que se da en forma de bromas, digamos, y que se da en el ámbito de las relaciones interpersonales, está asociada a formas más complejas de racismo y que han sido denominadas como racismo estructural. Racismo estructural, un término que se ha difundido y que muchas veces las personas entienden como una palabra bonita. Y de alguna forma, de alguna forma no, de todas las formas, todo racismo es estructural. No quiere decir que todas las manifestaciones del racismo sean estructurales. Y yo voy a explicar eso. Quiere decir que todo racismo es estructural porque hay una estructura que lo torna posible, que lo hace posible, que posibilita ese tipo de bromas, entre comillas, para seguir con ese ejemplo. Para entender el racismo como un fenómeno estructural, a mí me gusta usar una metáfora que usa una investigadora brasileña que se llama Lia Schumann, que ella utiliza el ejemplo de una casa como una estructura. Si pensamos en una casa como una estructura, vamos a ver que determinadas partes de una casa son fundamentales para que esa estructura se mantenga en pie. Digamos que las columnas son fundamentales para que la casa se mantenga en pie. Si nosotros tumbamos las columnas de una casa, la casa cae. No pasa lo mismo si quitamos una ventana, si quitamos el techo. Por tanto, las columnas son los pilares de esa estructura. Cuando decimos que el racismo es estructural, asociándolo con esa metáfora de la casa, quiere decir que el racismo molda, da base, da sustento a todas las relaciones sociales. Entonces podemos pensar que la forma en que está construida la casa beneficia a algunas personas e implica un tratamiento desigual para otras. Y volviendo al punto de partida del racismo, digamos que fue la colonización la que construyó las columnas de esa casa y esas lógicas coloniales están presentes aún hoy, aun cuando están presentes hoy, aun cuando la colonización acabó como proceso de invasión, de ocupación de tierra, pero la colonización no acabó
en el sentido de que sus lógicas, las lógicas racistas que ella impuso, están todavía presentes en la sociedad. A partir de ahí es posible entender formas de racismo específicas que afectan a mujeres negras, ¿no? Cuando uno piensa el racismo en su intersección con otras formas de discriminación, como puede ser el sexismo. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, hay que adelantar la raza, me están diciendo primero que a priori o de antemano mi raza es atrasada y que yo solo me voy a acercar, me voy a aproximar al ideal de lo bueno, de lo bello, de lo deseado, al ideal de humanidad, si yo, por ejemplo, me caso con un hombre blanco o si yo emblanquezco de alguna manera. Es lo que dentro de los debates antirracistas se les llama políticas de emblanquecimiento. Cuando, por ejemplo, se define a las mujeres negras como calientes, como fogosas, como sexy, ese tipo de fetichización de los cuerpos de las mujeres negras, ese tipo de objetificación es racismo, que es lo mismo que cuando se dice que la blanca es para casarse y la negra es para gozar. Fíjense entonces cómo el racismo limita el acceso de mujeres negras a una experiencia humana, que es una experiencia que es la experiencia de ser amada, la experiencia de ser tratada de forma digna en una relación afectiva. ¿Quiere eso decir que las personas negras ninguna persona negra puede ser amada? No. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay una cultura que refuerza que el amor es una experiencia intrínsecamente blanca, tan es así que, por ejemplo, cuando uno ve las telenovelas, los protagonistas de las historias de amor son siempre blancos. Y eso es una forma de reforzar y de decir que esa experiencia es inaccesible de alguna forma para las personas negras. Y yo decía, bueno, eso no quiere decir que las personas negras no puedan ser amadas, pero sí significa que el racismo es una condición de vulnerabilidad que atraviesa las relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque muchas veces, con tal de ser amadas, con tal de ser deseadas, con tal de ser validadas, personas negras pueden someterse, mujeres negras pueden someterse a relaciones de violencia justamente por cuenta, ¿no? de esa cultura que te dice que tú vas a ser más válida, que tú vas a tener más legitimidad si tú te casas, te relacionas, en fin, con una persona blanca en ese sentido. Cuando, por ejemplo, se coloca como requisito en un anuncio de trabajo tener buena presencia y sabemos que esa buena presencia está asociada a una estética blanca y que por tanto una persona con un pelo afro como el mío no es la cara de ese trabajo, no es el patrón que se piensa para ese trabajo. Eso es racismo. ¿Por qué? Porque se asocia esa estética negra a algo feo y se construye la buena presencia necesariamente como algo que está asociado al ser blanco. Entonces, a partir de ahí, uno puede entender que aunque el racismo en diferentes contextos geopolíticos se dé de forma diferente, porque no es lo mismo el racismo que que he sufrido aquí en Brasil, donde la lectura de mi cuerpo, de un cuerpo negro, y cuando empiezo a hablar y que me identifican como una persona extranjera, me ofrecen trabajo como empleada doméstica. Eso no me pasaba en Cuba, en que siendo yo también una mujer negra tenía un nivel de visibilidad, estaba en un entorno universitario. Entonces son otros las expresiones del racismo dependiendo del contexto geopolítico por el que tú circules, y la interseccionalidad ayuda a pensar un poco eso, cómo se entrecruzan determinadas posiciones sociales dando lugar a formas de discriminación específica, pero se trata, más allá de las singularidades de cada contexto, se trata de de ese legado de la colonización, y que básicamente tiene que ver con esa construcción del cuerpo negro como inferior, menos válido, menos humano.